Muy buenos días, chicos. El día de hoy iniciamos tema nuevo, nuestro tercer periodo. Hoy vamos a hablar de la coherencia global y la coherencia local. Entonces, para hablar de coherencia y lo que es la coherencia, tenemos que ver cómo se compone un texto. Cualquier tipo de texto, sea un texto narrativo, un texto literario, no literario. Los textos se componen por un grupo de oraciones. Cuando estas oraciones se unen, por decirlo así, cuando hay una oración detrás de otra, forman algo que conocemos como párrafos. Y asimismo, una serie de párrafos pues crea un texto como tal, ¿cierto? Una serie de párrafos que conducen a una idea principal permiten la construcción de un texto coherente. Entonces, ¿qué es la coherencia, muchachos? La coherencia es lograr que esa unión de esas oraciones, esa unión de esos párrafos, tenga un sentido lógico y un orden, ¿cierto? Que si se está narrando unos hechos, se haga desde una forma lógica, lineal, que si se está exponiendo algo de un texto científico, se haga de la forma correcta, las palabras estén escritas de la forma correcta, que si el pronombre es femenino, el sustantivo también sea femenino, es decir, es revisar lo técnico, ¿cierto? Para que el texto sea lógico y tenga sentido. Eso es a lo que llamaríamos la coherencia, ¿cierto? Entonces, eh, esa relación lógica, ¿cierto? Y ordenada entre las oraciones, es lo que diríamos nosotros la coherencia, ¿cierto? Pero esta coherencia, dependiendo de lo que estemos, digamos, estudiando o analizando, ¿cierto? Puede ser o una coherencia local o puede ser una coherencia global. Bueno, que digamos, la coherencia global sería como la unidad más grande, o sea, el texto como tal, como texto, ¿cierto? O el análisis, no sé, de cada capítulo del libro, ¿cierto? Y la coherencia local es cuando revisamos cosas específicas, no sé, de las oraciones o de los párrafos cortos. Entonces, vale, cuidado. Miren, la coherencia local. Esta forma de coherencia tiene que ver con la relación entre las oraciones o proposiciones, ¿cierto? Cuando las proposiciones de un párrafo están ligadas temáticamente y conducen a una idea. Sin que se den contradicciones, se dice que hay coherencia local. ¿Qué es esto? Es decir, que la coherencia local se encarga de revisar oración por oración, ¿m? Y para ver que las cosas que se digan en ese texto tengan que ver con el tema, ¿cierto? Tengan que ver con el tema central, ¿no? Que no empecemos a hablar de la historia de los pollitos y terminemos hablando de la historia del tiburón, porque eso no tendría un sentido lógico, ¿cierto? Entonces, coherencia local, cuando se analiza, digamos, como la relación que hay entre las oraciones o proposiciones. Y por otro lado, la coherencia global, chicos, ¿cierto? La coherencia global, perdón, ya acá, es aquella que, bueno, implica la unidad temática de un texto. Es decir, que la coherencia global es aquella que busca el análisis total, general del texto, que entre párrafo y párrafo, que entre capítulo y capítulo se esté hablando del mismo tema, ¿cierto? De lo que se quiere desde un principio. Entonces, de acuerdo con el tipo de texto que se trate, los párrafos se relacionan de diferentes maneras y suelen aportar una idea principal que se apoya en ideas secundarias, ¿cierto? Y la coherencia global, pues, como les decía, se da entre los párrafos, ¿cierto? Subtítulos y capítulos, en el caso de los libros. Entonces, cuando se busca hacer coherencia global, es porque se busca que el texto en general tenga sentido, ¿cierto? Todo el texto tenga sentido. Eso es lo que se llamaría la coherencia. ¿Mm? También hay otras propiedades textuales, como la cohesión, como la adecuación, pero en este caso, hoy, solo por hoy, pues vamos a ver el tema nada más de la coherencia, ¿listo? Aquí, bueno, ahí hay otro ejemplito, ¿cierto? De un textico, y bueno, si ustedes lo leen, pues ahí les va a mostrar como, por ejemplo, que el primer párrafo habla del ciclo de la vida, y el segundo párrafo constituye una idea secundaria acerca de la importancia del agua, es decir, que tienen que ver con el mismo tema principal que es el agua, ¿cierto? En el libro suyo ustedes lo pueden leer para que comprendan cómo funciona la coherencia global.
este tallercito era, este temita es súper cortico, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar los apuntes, chicos, los respectivos apuntes, y pasaríamos a dejarles el taller, ¿listo? Entonces, este tema lo pueden encontrar en la página 116 y 117 del libro de español. El título que van a poner, recuerden, páginas 116 y 117 es la coherencia local y global, ¿cierto? Van, por favor, a copiar este parrafito de acá, que dice un texto, se compone de oraciones, hasta texto coherente, ¿listo? Esto acá no. Es solo el primer parrafito. Luego ponen de subtítulo la coherencia local, ¿cierto? Copian el parrafito, toman el apunte de la coherencia global, copian el parrafito, y eso es lo que vamos a hacer sobre apuntes de la página 116 y 117. Aquí tenemos un tallercito de 5 puntos que está en la página 117, pero no los vamos a hacer todos, solo vamos a hacer los que yo les indique, que son el punto 1, que bueno, dice subraya la oración coherente, y luego explica los errores de concordancia que se pueden identificar en los otros casos. Entonces buscamos cuál de estas es coherente y las otras 3 explicamos por qué no tienen coherencia. Luego hacemos el segundo punto, que dice lee el siguiente texto y con tus compañeros, pues obvio no con tus compañeros, sino ustedes, personal, me van a identificar o me van a decir cómo se relacionan las oraciones entre sí y cuál es la idea principal de este texto pequeño, ¿no? No es hacerlo con los compañeros, sino hacerlo solo. Y por último, chicos, hacen el punto número 5, que dice lee la siguiente afirmación y responde las preguntas. Entonces acá hay un fragmento y les hacen 2 preguntas, ustedes las contestan. Recuerden, punto 1, punto 2 y punto 5, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy de taller, muchachos. Entonces ya saben, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pueden ir haciéndomelas en el marco de la clase, que yo estaré ahí presto para escucharlos y para atenderlos. Muchachos, que estén muy bien, que pasen un feliz día. Bye bye.